Este comienzo de la actividad misionera y pastoral de Jesús se conjugan muchos valores, mensajes, consejos, testimonios, actitudes, encarnadas por Él, que es nuestro gran testigo con mayúsculas, porque es aquel que se entregó como servidor hasta la muerte. El primer mensaje claro que crece en este Evangelio está marcado por un acontecimiento y junto al acontecimiento una enseñanza. Dice el Evangelio que tras el suceso de que Juan el Bautista fue encarcelado, a partir de esa realidad Jesús tomó una opción, se retiró a Galilea. ¿Para qué? Para empezar concretamente a anunciar la buena nueva. El mensaje es este. Juan el Precursor terminó su proceso y era claro, por lo que sucedió, era claro que comenzaba el de Jesús. El mensaje para nosotros es el de la sabiduría. Esa capacidad de poder percibir, gustar, sentir, ver el mensaje que Dios le está dando a través de los sucesos de la vida. Leer más allá de la realidad material y concretista, leer el mensaje clave que Dios le da. El Padre le daba a Jesús a través del encarcelamiento de Juan. La sabiduría de encontrar no solo el mensaje, sino la decisión justa a tomar en función de ese mensaje que Dios le daba en el suceso de la vida. Esa sabiduría no se improvisa, no es una corazonada, una intuición del momento, sino que implica una sensibilidad de conciencia, como decíamos, creo, el domingo pasado. Esa sensibilidad de conciencia de poder percibir dónde está la misteriosa mano de Dios en la vida humana, más allá y a través de las realidades materiales y de los sucesos que se cruzan en nuestra historia. Primer gran mensaje y testimonio de Jesús. El segundo está muy marcado por las primeras palabras de la Buena Nueva, que tiene una doble dimensión para nuestras vidas, una doble dimensión que nos acompaña todos los días de nuestra historia personal y común hasta el final. Esa doble dimensión es: conviértanse, es decir, tengan el coraje, la honestidad, la honestidad de enfrentar, es decir, de no esconder, sino de poner sobre la mesa y trabajar el lado oscuro, nuestro lado oscuro personal y nuestro lado oscuro social, histórico, del mundo que nos rodea. Simplemente no mirar a otro lado, sino clavar la mirada en esa realidad y empezar a realizar un camino de transformación. Que en el fondo la conversión es eso. La conversión no significa tirar todo lo que hace a tu historia, tirarlo por la ventana o por la borda, sino la conversión significa transformar lo que tenés de desordenado, chueco, deforme en tu vida. Un poco a la luz de la consigna de San Pablo, que al mal se vence solamente a fuerza de bien. Es decir, que si uno transforma esa realidad negativa en el bien vivir, en lo bueno, entonces lo negativo pierde su fuerza y lo positivo y lo bueno se agranda en la medida en que uno lo alimenta. Y ese es el segundo aspecto
del primer anuncio de la buena nueva de Jesús. Enfrenten su lado oscuro, transformando lo negativo en positivo, lo oscuro en luz, lo malo en bueno. Y el segundo aspecto, dedíquense activamente al reino de Dios. ¿Por qué? Porque está acá. Está en y entre nosotros. La redención, la salud, la misericordia, la libertad se hace presente entre nosotros. Y por lo tanto, uno tiene que echar a andar y conectarse en comunión, ponerse en comunión con ese reino de los cielos preludiado en esta tierra. ¿A través de quién? De una persona. Una persona, Él, Jesús, en el centro de la historia, como decíamos en la Navidad, en el eje del equilibrio de nuestra madurez y de nuestra libertad. Ponerse en comunión con Él, darle el centro de tu historia, priorizar, es decir, poner en primer lugar a Él que a nosotros. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones del seguimiento? Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo primero, es decir, negar tu egoísmo, tu egocentrismo, aprender a ponerte a un costado, cargue su cruz, es decir, acepte el dolor, no como una tragedia humana, como un fatalismo sin solución, sino como una instrumentación hacia la madurez y la libertad, porque el dolor nos purifica. Y sígame, el tercer aspecto, con una secuencia pedagógica. No dice primero síganme y después niéguense a sí mismos. El reino de los cielos está cerca y a veces, muchas veces en la vida, por tener muy mala memoria para lo esencial, nos olvidamos de qué tan cerca está Dios de nosotros, tan cerca como adentro nuestro. Y es bueno recobrar esa conciencia, convencernos y recuperar la comunión con Él. ¿Para qué? Para dinamizarse en el camino del Evangelio que Él vino a trazarnos. Y en tercer lugar, con esto termino, aparece el llamado, la vocación, el discipulado, con una doble clave, de nuevo, fundamental, que si no existe, no hay discipulado. La actitud propia del discípulo no es la del maestro. El discípulo no está al mismo nivel de su maestro, ¿no es cierto? Porque si no, no es discípulo. El maestro está en una situación superior, no de dignidad, sino de sabiduría y de luz, para que el discípulo aprenda de su maestro. Y el discípulo tiene que tener esa actitud fundamental, no de enseñar, sino de aprender. Y la clave es que nosotros somos discípulos hasta el último aliento de nuestra vida. Y Jesús sigue siendo aquel que nos enseña, nos precede y nos marca el camino. Esto va en contra directa de la autosuficiencia. ¿La autosuficiencia qué significa? Le quito a Dios de mi historia, yo hago con mi vida lo que quiero, la voluntad propia. No es posible. Cuando uno toma esa actitud, entonces deja de ser discípulo para convertirse en maestro, el maestro del maestro. Te quito del centro de mi historia, me pongo yo en ese lugar y entonces hago lo que quiero. No es posible. Y el corazón del discipulado es justamente esto, marcado por una clave, por una acción fundamental, representada en un verbo, escuchar. El discípulo escucha, le escucha a Dios en su conciencia, como decíamos el domingo pasado, con esa facultad que tenemos de escucharlo. Le escucha a Dios en los hermanos, a pesar y a través de sus defectos. Lo que quiere decir que el defecto ajeno no es para mí una excusa de decir no recibo tu mensaje.
y la vida, como lo hizo Jesús al inicio de este Evangelio con el suceso del acontecimiento de Juan el Bautista. El discipulado, marcado por la actitud de estos primeros llamados, dije, tenía una doble vertiente. El que está arriba nos llama, nos invita, nos llama a la libertad. Vengan, yo les voy a hacer pasar de una situación de pescadores, nada más, es decir, de una situación de búsqueda de realización personal meramente humana, o si ustedes quieren, de un proyecto de vida donde el dinero, el bienestar, el éxito están en el horizonte de su búsqueda y de su realización. Yo les voy a dar otro horizonte, otra realización con mayúsculas, más grande, más noble, más plena y mejor. Yo los haré pescadores de hombres. Es como decir, yo les daré la paz, que es la felicidad cristiana. Cuando uno alcanzó esa paz, alcanzó la realización en esta vida, con mayúsculas, que se va a planificar en la vida eterna. Nos llama a esta realidad, a esta libertad, de superar el llano de lo meramente humano, la realización meramente personal, concretista, materialista, de corto vuelo, para pasar a un horizonte establecido por Dios, a una mirada sobre la vida que se eleva, como Jesús en el Sermón del Monte, que pasó de lo llano a lo alto de un monte para transmitirnos en qué consiste la felicidad cristiana. Y en segundo lugar, la respuesta de esta gente al llamado, al seguimiento. Nosotros tenemos una actitud y una opción, una acción concreta a realizar frente a ese llamado de realización con mayúsculas, que es nuestra felicidad, felicidad que es la paz. Y la respuesta es dejarlo todo. Dejarlo todo significa no tirar de vuelta, como la conversión, no tirar todo por la ventana, sino significa, en primer lugar, dejar a nuestro gran y primer enemigo, que es nosotros mismos, nuestro egoísmo. Dejar nuestro tiempo, es decir, de aprehender nuestro tiempo. No tengo tiempo nada más que para aquello que me gusta, donde mi voluntad propia está volcada, pero para las cosas esenciales, para aquellas que entran en el misterio, que van más allá de la vida, que me exigen gratuidad, es decir, superar mi egoísmo, no tengo tiempo. Entonces, acá tengo tiempo, dijeron estos primeros seguidores de Jesús. Tengo tiempo y además obedezco. Lo dejaron todo inmediatamente, dice el Evangelio, y lo siguieron. Es decir, tuvieron un espacio para Dios en su corazón. No tenían su corazón llenos de cosas, de personas, de autoproyectos, de su propio mundo, y que ocupaba todo su corazón, sino que había un espacio importante para Dios. Tanto que les llevó a dejar inmediatamente sus proyectos, lo que tenían, para seguirlo. Ese es nuestro gran desafío. La invitación que Jesús nos hace. Sin esta apertura de regalar nuestro tiempo y de dar un espacio a Dios en nuestro corazón, no se da el discipulado, la escucha del discípulo. No somos verdaderamente discípulos, seguimos siendo maestros de nuestra propia vida. Y Jesús nos llama a renunciar a nuestra maestría y a tomar la actitud de discípulos frente a Él. Mientras uno no haga esto, entonces va a vivir como en una calecita, girando constantemente en torno a sí mismo y a sus propios proyectos. Jesús nos llama
a la realización, estos grandes seguidores de Jesús han descubierto, han podido percibir con sabiduría aquel que se cruzaba en su historia, lo han dejado inmediatamente todo, le regalaron su tiempo y el espacio de su corazón y alcanzaron la verdadera realización, que es la felicidad cristiana ligada a la paz.